trabajando. Bueno. Ya. Ya, ¿no? Muy bien. Entonces hemos quedado en esa... Ya en esa parcial. ¿Ya la tienen? ¿Sí la tienen? ¿La parcial? ¿10x menos 14y más 240? Exactamente. ¿A todos les dio lo mismo? Bueno, espero que sí. Y entonces este de aquí es el sistema de ecuaciones que hay que resolver, ¿no? O sea, igualamos ambas parciales a 0 y está el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo quieren resolver? ¿Por qué dio 240, profesor? ¿Por qué dio 240? Ajá. Pues de las cuentitas, ¿no? O sea, Sí. del primer paréntesis, pues es 0, ¿no? Del segundo, aquí te va a dar 4x menos 120. Ya me salió. Es que Este me de había aquí te va a dar equivocado en esto de menos 7. aquí. ¿Sí ya viste dónde? Sí, en menos 40 por menos 7. Ah, pues ahí está, ¿no? Entonces menos 120 más 240, pues te da 2, más 80, ¿no? Pues te da 240. Y, entonces el sistema de ecuaciones ahí está, ¿no? Y, bueno, pero antes se le puede hacer algo a esas ecuaciones, ¿no? Para que nos queden unos números más chiquitos. ¿Qué se le puede hacer? Se puede dividir entre 10 la primera. Exacto, si dividimos entre 10 la primera, nos queda así, ¿no? Y la segunda, ¿qué se le puede hacer? ¿Entre 2? Ajá, ¿no? Podemos dividirla entre 2. 5x menos 7y más 120. Entonces pueden hacer eso y utilizar, por ejemplo, sustitución, ¿no? O también había otra opción que directo teniéndola así, como la teníamos de la primera forma, pueden utilizar método de suma y resta, ¿no? Porque si sumaban las dos ecuaciones, las x se iban a cancelar y solamente nos quedaba en términos de y, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren utilizar? ¿Suma y resta o sustitución? Suma y resta, profesora. ¿Suma y resta? Ok. Entonces hacemos suma y resta. Entonces, sumando ambas ecuaciones, ¿cómo queda? Disculpe, maestra, sustitución es como lo hicimos con el profe Juan, ¿verdad? No me acuerdo, pero si fueras a utilizar sustitución, pues es despejar, como en el ejemplo que les enseñé arriba. O sea, primero despejas una variable de la ecuación que quieras, la primera o de la segunda. Luego, ese despeje lo sustituyes en la otra ecuación. O sea, si despejas de la primera, sustituyes en la segunda y viceversa. Cuando sustituyas, te va a quedar en términos de la variable que despejaste. Y entonces resuelves, porque ya te queda una ecuación de una sola variable. O sea, resuelves normal, ¿no? O sea, pasas las letras de un lado, el número del otro, despejas y ya te va a quedar y o x igual a lo que sea. Y ese valor lo sustituyes en el primer despeje que hiciste para obtener la otra variable. ¿Ah? O sea, por ejemplo, despejas de la primera x igual a bla, bla, bla.
Eso lo sustituyes en la segunda. Y luego resuelves. Y te va a quedar y igual a un número. Ese número lo sustituyes acá, en el despeje que hiciste, para obtener a x. ¿Sí? Arriba hay un ejemplo. Cuando ponga ahí, lo pueden revisar. Pero sí quedó más o menos claro cuál es el procedimiento de método de sustitución. Sí, sí, es como lo hicimos con el profe. Ah, muy bien. Entonces, eso es sustitución. Suma y resta es, pues literalmente eso, ¿no? Sumamos ambas ecuaciones. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, ¿cómo nos va a quedar? Las x's, ¿cuánto dan? 0. 0, ¿no? Y, Menos 4y Menos 4. más los, 220. exacto, más 220 igual a 0, ¿no? Entonces, esa de ahí es una ecuación en términos de y solamente, ¿no? Y eso sí se puede despejar, ¿no? Si despejamos a y, ¿cómo nos queda? Que y es igual a ¿qué? Y es igual a 55. Exactamente, ¿no? O sea, porque va a quedar menos 220 entre menos 4 y eso es 55. Entonces ya se tiene el primer valor, y igual a 55. Y ahora ese 55 lo vamos a sustituir, ¿no? ¿En dónde? En donde quieran, ya sea en la primera ecuación o en la segunda. Si sustituimos en la primera nos queda menos 10x más 10y, que es 55, menos 20 igual a 0. Y se resuelve, ¿no? Se resuelve y se despeja. O sea, nos queda menos 10x y luego se hace eso, ¿no? 10 por 55 menos 20. Y eso nos da 530. Y despejamos. X nos queda menos 530 entre menos 10. Y eso es 53. Entonces ya tenemos los valores de X y de Y. ¿Alguna duda de cómo se obtuvieron? ¿O sí quedó claro? Quedó claro. Quedó claro, profesor. Muy bien. Y entonces eso significa que el punto 53,55, ¿qué es? ¿Es un qué? Es un mínimo. No, no sabemos lo que es. ¿Es un qué? Ah, bueno, es un punto crítico. Exacto, es un punto crítico, ¿no? O sea, sí, no podemos asegurar que sea mínimo, máximo o punto silla, ¿no? O sea, lo único que sabemos es que es un punto crítico. Y ahora sí, hay que clasificarlo. Ajá. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues calculando el D, ¿no? Correspondiente. Entonces, para calcular el D, acuérdense que D era esta parcial por esta parcial menos la parcial cruzada al cuadrado. Entonces hay que obtener esas segundas derivadas, ¿no? ¿Cuánto nos queda la segunda derivada respecto de X? ¿Cuánto queda? Menos 10 y ya. Exacto, menos 10, ¿no? Si lo ven todos, esta de aquí es la primera parcial, ¿no? Respecto de X. Entonces, esa la vuelvo a derivar respecto de X y me queda menos 10. Ahora, la segunda parcial respecto de Y es derivar esta de acá respecto de Y. O sea, ¿qué va a quedar? Menos 14 y también ya. Ajá. Y la cruzada es derivar la de arriba respecto de Y. O sea,
10. 10, exactamente. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profesora, pero en la cruzada igual se puede derivar la de abajo con respecto de X. Sí, también. Ay, perdón. Sí, también se puede derivar la de abajo, o sea, u, y, x, ¿no? Entonces sería derivar esta respecto de x y pues también da 10, ¿no? Da igual. Entonces, d de xy es menos 10 por menos 14 menos 10 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 40. 40. Exacto. Entonces, eso es el d general, ¿no? Habría que sacar el d del punto que nos interesa, que es 53, 55. O sea, sustituir el 53 y el 55. Pero en este caso no hay nada que sustituir, ¿no? Porque es 40. O sea, quiere decir que d va a ser lo mismo para todos los puntos, ¿no? Específicamente para este, que es el que nos interesa. Entonces es positivo. Como es positivo, según el criterio, que espero que lo hayan anotado, tienen, bueno, si no aquí se los anoto, ¿no? Positivo, positivo, negativo, segunda derivada. Entonces, cuando era positivo, nos fijábamos en el signo de la segunda derivada, ¿no? Si la segunda derivada respecto de x era negativo, teníamos un máximo. Si era positivo, un mínimo. Y si d era negativo, entonces ya sabíamos que teníamos un signo. Ajá. Entonces, en este caso, como es positivo, nos fijamos en esta derivada. Igual del punto que nos interesa, o sea, sustituiríamos el 53 y el 55 si fuera el caso. Pero aquí no hay nada que sustituir, es menos 10, negativo. Y entonces, por lo tanto, quiere decir que ahí, en ese punto, va a haber un ¿qué? Punto sí ya, ¿no? No. D es positivo y la segunda derivada es negativa. Entonces, ahí ya les puse la Es un tablita. máximo. Es un máximo, ¿no? O sea, estamos en el primer caso, D positivo y segunda derivada negativa. Entonces, tenemos un máximo. Y eso está bien, ¿no? Porque es justo lo que yo quiero. Yo quiero, originalmente todo esto lo hice para maximizar la utilidad, ¿no? Entonces, ese punto que yo ya obtuve es un máximo de esa función. Y pues ya está, ¿no? Ese es mi punto, que quiero, ¿no? Entonces, eso quiere decir que x tiene que ser 53. Pero x, ¿quién era? ¿Quién era x? Es la marca local. Ah, la El marca precio, local. el precio, no, el precio de la marca local. No es Exacto, el cierto. precio de la marca local, ¿no? Y Y es el precio de la marca nacional. ¿Y están dados en qué unidad monetaria? En centavos. Exacto. Entonces, la conclusión es que la marca local se debe vender a 53 centavos la lata y la nacional a 55 centavos la lata. Ajá. Y pues listo. Esa es la conclusión, ¿sale? Eso era lo que yo quería saber, el precio que a mí me conviene. Entonces yo puedo asegurar que si yo vendo las latas a ese precio, voy a obtener la máxima utilidad posible. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profesora, por el momento no. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Se parece un montón, ¿no? Es un almacén que vende dos tipos de camisetas. Y el propietario del almacén puede comprar esas camisetas a un costo de $2 cada una, no importa del tipo que sean. Ujú. Y estima que si vende las del tipo 1 a X dólares y las del tipo 2 a Y dólares la unidad,
Entonces van a comprar esos números de camisetas, ¿no? Este del tipo 1 y esta cantidad del tipo 2 diarias. Y entonces lo que nos interesa saber es los precios que tenemos que fijar para que se pueda generar la máxima utilidad posible. Entonces, de nuevo, es un problema de maximización, ¿no? ¿Y qué es lo que nos interesa maximizar? Pero una duda, profesora, de la pregunta anterior. ¿Qué hubiera pasado Ajá. si nos hubiera salido un mínimo? Pues que entonces tu función no tiene máximo, ¿no? O sea, porque como este era el único punto crítico, el 53-55, y cuando lo clasificas es un máximo, es un mínimo, que diga, entonces pues ya, ¿no? O sea, tendrías que ver qué onda con tu función, porque quiere decir que no sé cómo se está comportando, pero lo único que tiene es un mínimo. Entonces, o no tiene máximo, o pues quién sabe qué le está pasando, ¿no? Pero normalmente no va a pasar eso, ¿no? O sea, cuando sale eso, pues probablemente es porque nuestra función esté restringida y de todos modos sí vamos a poder tener un máximo. Lo vamos a ver cuando veamos optimización con restricciones, pero no va a pasar en estos problemas. Sí nos va a dar, bueno, si no les da, entonces lo están haciendo mal, porque sí va a dar lo que queremos. ¿Sí? Lo que Ok, pasa es que es profesora. una función de utilidad. Ujú, Entonces, exacto. si es una función de utilidad, no, o sea, no nos gustaría, o sea, no le gustaría al productor que no tuviera utilidad. Entonces, tendría que reformular toda su situación del problema porque pues se trata de una utilidad y algo está fallando por ahí entonces. ¿Sí? Ese es el problema que se tiene con las funciones que nos manifiestan una forma de pensar. No sé si les comenté al inicio que pues estos problemitas no son otra cosa más que la forma de pensar de un productor, ¿sí? Y de un consumidor. Entonces el productor siempre va a pensar en utilidad. ¿Por qué? Porque quiere seguir vendiendo, quiere seguir produciendo. Entonces la utilidad nos va a reflejar en la forma de pensar de un productor que siempre está pensando en tener una ganancia, ¿sí? Entonces, cuando hay pérdidas, entonces sí tiene que replantear todo su problema. ¿Sí? Bueno, es todo. ¿Sí, chicos? Sí, profesores, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿ya no tienen más dudas para seguir con el problema 2? Ok. Entonces, lo que queremos es maximizar ¿qué cosa? ¿Qué se quiere maximizar en este Buena problema? utilidad. Exacto, la utilidad. Y va a depender de qué. ¿De qué variables va a depender mi utilidad? O sea, ¿qué es lo que me interesa? Las variables se traducen en lo que me interesa encontrar. ¿Y qué me interesa encontrar en mi problema? Las cantidades de X y Y que se puede adquirir. Oh, Exacto, ¿no? O sea, yo quiero los precios, ¿no? ¿Y los precios quiénes son? X y Y, ¿de acuerdo? Así es como sé las variables que voy a poner aquí. Son lo que quiero encontrar, ¿no? O sea, si dice qué precio, qué costo, qué número de unidades, qué lo que sea, o sea, ese qué que quiero encontrar va a traducirse en mis variables. Ajá. Y lo que quiero maximizar o minimizar va a ser mi función. ¿De acuerdo? O sea, si quiero minimizar el costo, maximizar utilidad, maximizar ingresos, lo que sea, pues eso va a ser la función, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Y se parece arriba, ¿no? O sea, tengo que sacar, porque utilidad ya sabemos que es ingreso menos costo. Entonces, tienen que encontrar función de ingreso, que es precio por cantidad, y restarle función de costo, que es costo unitario por cantidad, ¿no? Y así van a sacar función de utilidad. Entonces hagan eso,
Ahí están los datos, ¿no? En el problema. Entonces, traduzcan el problema a numeritos y saquen ambas funciones, luego las restan, pero como le hicimos arriba, ¿no? O sea, pueden hacer la multiplicación, ¿no? Porque les van a quedar los paréntesis, ¿no? Entonces, pueden hacer la multiplicación, pero yo creo que es más fácil como le hicimos. ¿Se acuerdan que sacamos función de ingreso y de costo, luego la restamos y luego sacamos el factor común para poder aplicar regla del producto? Entonces yo siento que sí es más fácil, pero si no lo sienten así ustedes, pues pueden hacer todas las multiplicaciones, ¿no? Como quieran. Pero bueno, sáquenlo y díganme cómo queda la función de utilidad.
¿Ya la tienen? Ya casi, profesora. Yo ya, profesora. ¿Cómo queda? Es x menos 2 por 40 menos 50 x más 40y Ajá, más y menos 2 por 20 más 60x menos 70y. exactamente. ¿Sí lo ven todos? O sea, el menos 2 sale del costo, ¿no? De las playeras, que es el mismo para ambas, ¿ok? Y luego en el primer paréntesis el X pues corresponde al precio de venta del tipo 1. Y el 40 es 50, no sé qué, pues es la cantidad, ¿no? Y luego el otro, pues Y es el precio de venta y el 20 más 60 menos 70 es la cantidad de camisetas del tipo 2, ¿no? Y de nuevo el costo pues es el mismo, $2 cada uno. ¿Sí? Y luego, pues lo único que se hizo fue sacar factor común. ¿Sí queda claro? ¿O quieren que ponga las funciones de ingreso y de costo? ¿No? No es necesario, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esa es nuestra función. ¿Y qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer primero con esa función de utilidad? Sacar los puntos críticos primero con respecto a X y posterior con respecto de Y. Exacto. O sea, hay que sacar los puntos críticos y para eso, pues hay que derivar, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la parcial respecto de X? Queda 1 que multiplica a 40 menos 50X más 40Y, Ajá. más Y menos 2 que multiplica a 6. Más... no. No es Y menos 2. O sea, sí, pero falta algo No. primero. O sea, todavía te falta la segunda parte, ¿no? O sea, porque es regla del producto. Entonces, del primer sumando está bien esto. Es derivada del primer paréntesis por el Sí, segundo era del paréntesis. primero. Entonces es Y X luego, menos 2 que ajá, multiplica a a la derivada del menos segundo 50. paréntesis. Ajá. Exactamente. Y lo mismo aplica para el otro sumando, ¿no? ¿Cómo queda la derivada del otro sumando del verde? Ahí sí queda 1 que multiplica No, no, 1. a 0, ¿no? 0. La derivada del primer paréntesis es la derivada de y menos 2, pero como es respecto de x y no hay x que derivar, pues entonces va a quedar 0 por 20 no sé qué, ¿no? Más el primer paréntesis por la derivada del segundo. ¿Y cuánto es la derivada del segundo? 60. 60. Exactamente. Y haciendo las cuentas,
¿Cómo va a quedar? Pues esto se hace 0, ¿no? De la primera multiplicación aquí queda menos 50x más 100. Y de este paréntesis queda 60y menos 120. Entonces, si suman las x, ¿cuántas son? ¿Cuántas x hay? Menos 100x. Menos 100. ¿Y y? Son 100y. Ajá. ¿Y de los números? 20. Exacto. Ahora la otra parcial, ¿cómo queda? Hay que aplicar regla del producto, ¿no? Entonces, derivada del primer paréntesis. Es 0 por el Ajá. segundo paréntesis. Ajá. Luego más el primer paréntesis por 40. Ajá. Luego más la derivada del primer paréntesis ya del otro sumando, que es 1, Ujú. por el segundo paréntesis, más el primer paréntesis por menos 70, que es la derivada de y. Exactamente. Entonces, esto se va a 0. Esto me queda 40x menos 80. El otro paréntesis, pues nada más queda el 20, 60, no sé qué. Y esto queda menos 70y más 140. ¿Cuántas x's tengo en total? 100x Y menos 140 y número. más 80. Exactamente. ¿Sí? Y ese es el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hay que resolver? Menos 100x más 100y más 20 igual a 0. Y 100x menos 140y más 80 igual a 0. ¿Qué método se puede aplicar ahí? Suma y resta. Exacto, ¿no? Entonces, habría que sumar, ¿no? Ambas ecuaciones. Y si las sumamos, ¿cómo va a quedar? Menos 40y más Ajá. 100. Exacto. Y si resolvemos, entonces queda que y es igual a ¿qué? Entre 40. Ajá. Y eso da, Menos 2.5. Pero pero sería positivo, ¿no? 2.5, ¿no? Ah, sí. Exacto, porque es menos 100 entre menos 40 y eso es 2.5. Y de todos modos tiene que quedar positivo por lógica del problema, ¿no? Porque y, ¿qué representa? ¿Qué es la variable y? La utilidad. No, y, ¿qué es? No, es el precio de la, ¿qué son? Camisetas tipo 2. Exactamente, ¿no? Entonces un precio, pues a fuerza tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, aunque una variable técnicamente sí podría ser negativa, en el contexto de este problema no. Tiene que ser positiva a fuerza, ¿sale? Y ahora, ¿qué voy a hacer con ese valor de y? Sustituirlo. Exacto, sustituir, ¿no? En la que sea, ¿no? Por ejemplo, en la primera, menos 100x más 100 por 2.5
más 20 igual a 0. Y entonces eso queda menos 100x y de los números queda 270. Y si despejo, ¿cuánto me va a dar x? 2.7. Exacto, 2.7. Y entonces eso quiere decir que 2.7, 2.5 corresponde a las coordenadas del... Del máximo del No. precio del tipo 1. No podemos asegurar que es un máximo, ¿no? ¿Qué es ese punto? El punto punto crítico. crítico. Es un punto crítico, ajá, o sea, no cometan ese error. Sí va a ser un máximo porque quiero maximizar la utilidad y ya les dije que pues sí nos va a salir eso, pero nada más así, de hacer estas cuentas, yo no puedo asegurarlo. Ajá. O sea, lo que sí puedo asegurar es que como resuelve ese sistema de ecuaciones, es un punto crítico. Ajá. Para asegurarme de que en efecto es el máximo, pues necesito clasificarlo. Ajá. ¿Y cómo clasifico? Si la segunda derivada de x es positivo o negativo y si d es positivo o negativo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo D? ¿Qué tengo que calcular? Las segundas derivadas y la derivada cruzada. Exacto. Entonces, la segunda derivada respecto de X, ¿cuánto es? Es menos 100. Exacto. La segunda derivada respecto de Y, Es menos 140. y la derivada cruzada, Es 100 positivo. exacto. Y entonces eso quiere decir que D de XY, ¿cuánto es? Es un máximo. Bueno, sí, pero ¿cuánto da el valor de D? Es 100 No, menos 100 por menos 140 menos la cruzada al cuadrado, ¿sale? ¿Y eso cuánto les da? 4000. 4000, exactamente. Como no hay X y Y que sustituir, quiere decir que el valor de D es lo mismo para cualquier punto, ¿no? Pero específicamente para el punto que me interesa, que es este. Entonces va a seguir siendo 4000, que es positivo. Como es positivo, me tengo que fijar en el valor de esta segunda derivada, ¿no? Pero ese es menos 100, que es negativo. Y entonces, por lo tanto, tengo un máximo, ¿sí? Por ahí anoté en la tablita que estaba ahí arriba, pero eso corresponde a un máximo, ¿sale? Entonces, pues sí era un máximo, que era lo que yo quería. ¿Y cuál es la conclusión del problema? Que los precios pueden subir hasta 2.7 del tipo 1 y 2.5 del tipo 2. Dólares. Exacto. Pero bueno, ajá, que pueden subir, pero que de hecho, si yo quiero alcanzar la máxima utilidad, tengo que poner esos precios, ¿sale? O sea, si yo quiero alcanzar la máxima utilidad, estos tienen que ser mis precios, tipo 1 y tipo 2 a 2.5 dólares la camiseta, ¿ok? Esos son los precios que a mí me interesa fijar para poder maximizar mi utilidad. ¿Sí queda claro? Entonces, en la tarea, o sea, aunque sí les va a dar el punto que quieren, o sea, ya les dije, sí va a dar máximo o mínimo, dependiendo de lo que queramos, es importante que clasifiquen. Ajá. O sea, no se pueden saltar ese paso, sí tienen que clasificarlo. Sobre todo si les da 2 puntos críticos, pues con más ganas, ¿no? Porque pues como saben cuál es cuál. ¿Sí?
Entonces ahora este problema. Es un fabricante que tiene derechos exclusivos sobre una nueva maquinaria y va a vender una cantidad limitada de máquinas en mercados nacional y mercado extranjero. Y entonces el precio que va a fijar pues depende del número de máquinas disponibles porque pues ya dijimos que es una cantidad limitada. Y entonces él va a suministrar X máquinas al mercado nacional y Y máquinas al mercado extranjero. Y las va a vender a este precio. Estos miles de dólares en el mercado local y estos en el mercado exterior. Y entonces, si las puede producir a un costo de $10,000 cada una, queremos saber cuántas máquinas hay que enviar a cada mercado para maximizar la utilidad. Lo que quiero entonces yo en este problema es maximizar, ¿qué cosa? ¿Quién va a ser mi función que quiero maximizar? También la utilidad. ¿Y de qué variables va a depender? Pues el costo No. y de X, Acuérdense de lo que les dije, las variables, exacto, van a ser lo que yo quiero encontrar, ¿no? ¿Y qué quiero encontrar? En este problema, ¿qué quiero encontrar? X y Y, Ajá, pero X y Y, ¿qué son? la maquinaria. ¿Qué son? Lean la pregunta del final. ¿Qué dice? ¿Qué quiero encontrar? ¿Máquinas? Exacto, el número de máquinas, ¿no? ¿Cuántas máquinas hay que enviar a cada mercado? Entonces, ¿quién me da el número de máquinas del mercado local? Del mercado nacional. X. Ajá. ¿Y el número de máquinas del mercado extranjero? Y. Exactamente, ¿sale? Entonces, por eso depende de X y Y, ¿sí? Porque es lo que yo quiero encontrar. Arriba, en los problemas anteriores, yo quería encontrar los precios, ¿no? Que también eran X y Y. Y en este caso, yo quiero encontrar el número de máquinas. Entonces, así es como encuentro las variables. Y pues hay que encontrar la función de utilidad, ¿no? De nuevo, es ingreso menos costos, ¿no? ¿Y cuál es el ingreso? A ver, función. Ya le vamos a escribir así directamente. ¿Cuál es la función de ingreso? ¿Cómo me va a quedar? X por 60 y esa función, y Y por 50 y esa función, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque X es el número de máquinas del mercado nacional y el precio de estas máquinas, pues es esto que está aquí, ¿no? 60, no sé qué, miles de dólares. Entonces, por eso es X por 60, bla, 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 más el ingreso que me corresponde de lo que vende en el mercado extranjero, ¿no? Y eso es número de máquinas por el precio de venta. Entonces eso es Y por 50 no sé qué. Eso es el ingreso, menos el costo. ¿El costo cuánto es? $10,000. Ajá. Pero $10,000, ¿qué? Porque acuérdense que costo es costo unitario por cantidad, ¿no? Porque $10,000 es cada una, pero no voy a vender una. ¿Cuántas voy a vender? Primero en el mercado nacional. $10,000 que multiplica por la función de 60 menos X entre 5 más Y entre 20. No. $10,000 sí es el costo unitario. Eso sí, estoy de acuerdo con ustedes. Costo de 10,000 cada una. Ajá.
Costo unitario es $10,000. Y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de máquinas en el mercado nacional? ¿X? Exacto. En el mercado nacional es X y en el mercado extranjero, Y Y. Las otras funciones corresponden al precio de venta. Ajá. O sea, tienen que fijarse muy bien qué representa cada información que tienen ahí. Ajá. Entonces eso quiere decir que yo tengo que multiplicar ese costo unitario por esas cantidades que tengo ahí. Ajá. Ahora, otra cosa bien importante, hay que fijarnos en las unidades monetarias que estoy trabajando. Mis precios que me están dando ahí, el 60 no sé qué y el 50 bla, 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 ¿en qué unidades están? miles de dólares. Miles de dólares, ajá. O sea, quiere decir que si esa función de 60 me diera 5, entonces en realidad estoy hablando de $5,000, ¿de acuerdo? O sea, tengo que multiplicar por 1,000, ¿sí? Si me dijeran que el precio en el mercado exterior son $100,000, entonces mi función de 50, bla, 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 sería 100, ajá, porque tengo que quitarle 3 ceros, porque estoy trabajando en miles de dólares. Entonces, como toda mi función tiene que tener las mismas unidades monetarias y mi costo son 10,000, ¿cuánto va a valer mi variable? O sea, toda mi utilidad está dada en miles de dólares. Ajá. O sea, lo que me dé mi utilidad, si me da 5, son $5,000. Si me da 80, son $80,000. Lo que me dé por 1,000. Ajá. Entonces, todo lo que esté en la función tiene que estar igual. O sea, le tengo que quitar 3 ceros, ¿sale? Porque ya con el miles de dólares ya estoy poniendo los 3 ceros ahí. Entonces, como mi costo son 10,000, cuando yo lo ponga en mi función, ¿qué le tengo que hacer? Darle 3 ceros, ¿no? Exacto, quitarle 3 ceros, ¿sí? Es bien importante que se fijen en las unidades que trabajamos. Arriba no tuvimos ese problema porque el primer problema trabajaba puros centavos, entonces no había nada que mover. El segundo problema, todo se trabajó en dólares, pero aquí, como son miles de dólares, a todas mis cantidades les quito 3 ceros. Entonces, ¿cuánto me va a quedar el costo unitario? 10. 10, eso es lo que voy a poner en mi función, ¿sale? Entonces, costo unitario es 10 por... ¿Qué cosa? Costo por cantidad. Entonces, 10 por... Por la X. demanda de... No, por la demanda de 60 menos X entre 5 más Y entre 20. No. 60 menos X entre 5 más Y entre 20, ¿qué es? Ah, son miles de dólares. Eso es el precio. Ajá, están en miles de dólares, pero eso es el precio de venta. Ajá. Eso es lo que el fabricante va a decirte a ti, comprador, te cuesta 60 menos X entre 5 más Y entre 20. Eso es lo que a ti como comprador te cuesta. Pero yo no quiero saber cuánto te cuesta. O sea, eso va en el ingreso, ya lo puse, ahí está. Para el costo, yo quiero costo unitario, que es 10, por cantidad de máquinas. ¿Cuántas son las máquinas que voy a suministrar al mercado nacional? X. X, ¿sale? O sea, fíjense muy bien lo que están trabajando. O sea, no porque ven una función gigante, pues ahí la ponen. No, ¿sale? Entonces, ese 10X, eso es el costo de producción solamente en el mercado nacional. O sea, lo que yo venda en el mercado nacional me va a costar 10 por X, ¿sale? Ahora, ¿cuánto me va a costar lo que yo venda en el mercado extranjero? Pues es la misma fórmula, costo unitario por cantidad en el mercado extranjero ahora. Entonces, ¿cuánto es el costo unitario? 10 Y. Exacto, 10 por Y, que es el número de máquinas. ¿Sí? ¿Sí queda claro por qué es X y Y? ¿Y por qué no es 60 y la otra función de 50? Sí, profesor. Bueno, entonces, aquí, o sea, también puedo sacar factor común, sí lo vamos a hacer. Solamente que aquí está cambiando, ¿no? ¿Cuál es lo que tengo en común en el primero, o sea, en el de X? ¿Qué es lo que tengo en común?
En los La primeros X. sumandos. Exacto, ¿no? O sea, de aquí puedo sacar la X y de aquí también puedo sacar la X, ¿no? Y de los otros sumandos lo que tengo en común es la Y. Entonces, eso es lo que voy a estar sacando en factor común, ¿sale? Entonces, es X que multiplica al 60 menos X entre 5 más Y entre 20 menos 10, que es lo que corresponde del otro sumando, más Y, que lo saco en factor común, por 50 menos Y entre 10 más X entre 20 menos 10, que es lo del otro sumando. ¿Sí está claro cómo se sacó el factor común? Ok. Y entonces eso quiere decir que es X por... Puedo hacer la resta de los números, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedan los números? O sea, ¿cuánto me queda en el primer paréntesis que multiplica X? 50 por, bueno, 50 menos X sobre 5 más Y sobre 20. Exacto. Y el segundo paréntesis, 40 menos Y sobre 10 más X sobre 20. exactamente. ¿Queda claro para todos de dónde salieron todas esas cuentas? Y que así me va a quedar a final de cuentas mi función de utilidad. Muy bien. Entonces, rápidamente. Primero, tengo que sacar los puntos críticos, ¿no? ¿Y cómo saco eso? Pues con mis parciales. Entonces, ¿cuál es la parcial respecto de X? Igual, regla del producto, ¿no? Entonces, nada más que aquí, pues el primer paréntesis son estos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? ¿Cuánto es la derivada del primer paréntesis? ¿Cuánto es la derivada del primer paréntesis del primer sumando? 1. 1, ¿no? Porque es la derivada de X por el segundo paréntesis. 50 menos X entre 5 más Y entre 20. Más el primer paréntesis, que es X, por derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo paréntesis? ¿Cuánto es la derivada del segundo paréntesis? A ver, ¿cuánto es la derivada de sumando por sumando, no? O sea, hay que derivar este paréntesis que está aquí. Entonces, derivada de 50, 0. 0. derivada de menos X entre 5, Menos un quinto. exactamente menos un quinto, ¿no? O sea, porque esto que está aquí se traduce como poner menos un quinto por X, ¿no? Entonces, pues, esa es la derivada. Y luego la derivada del Y, 0, ¿sale? Y ya, se terminó. Y ahora la del otro sumando. ¿Cuánto es la derivada del primer paréntesis? 0. 0 por 40. Bla, bla, bla. Más Y por la derivada del segundo sumando. ¿Cuánto es la derivada del segundo sumando? 1 sobre 20. Exacto, menos 1 entre 20, ajá, con todo y su signo. Ok. Y si hacemos cuentas, entonces,
pues esto se va a 0. Esto de aquí es justamente lo que decíamos, ¿no? Menos 1/5 de x. Y esto de acá es menos y entre 20, ¿no? Entonces, si sumamos las x's, ¿cuánto queda? Aquí tengo menos x entre 5, menos x entre 5, ¿cuánto es? Oiga, profesora, pero Dime. ¿qué no en la función de utilidad, en la parte de y por el paréntesis, no era más x sobre 20? No. Ah, sí es cierto, tienes razón. No lo había visto. Sí, 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 sí. Es que aquí me equivoqué, ¿no? Este es un más. Sí, o sea, viene de este más de acá, que viene de este más de acá. Ajá. Entonces nada más me equivoqué, puse el signo que no era. Entonces, este es un más. Sí, tienes razón. Ahí está. Ahora sí. Números, queda 50, ¿no? Es el único número que tengo. Luego sumo las x. ¿Cuánto es? Aquí tengo menos 1/5 y aquí tengo menos 1/5 de x. O sea, ¿cuánto es menos 1/5 menos 1/5? Menos 2/5. Exacto, menos 2/5 de x. Y luego sumo las y's. Aquí tengo y entre 20 y y entre 20. O sea, un 20avo más un 20avo. ¿Cuánto es eso? 1 sobre 10. Bueno, sí, 1 sobre 10. Exacto, 1 sobre 10, ¿no? ¿Por qué? Porque son 2/20, ¿no? Realmente. O sea, son 2/20, pero sacamos mitad arriba y abajo y se me da 1 entre 10. ¿Sí quedó claro cómo se hizo la suma de fracciones? Sí, profesora. Ok, entonces ya nada más por último vamos a sacar la otra parcial y ya. Ahora es respecto de y, ¿no? Entonces del primer paréntesis, ¿cuánto es esa parcial? Voy. 0. 0, ¿no? Porque es la derivada de x respecto de y por 50. Más x por la derivada del segundo paréntesis. ¿Cuánto es la derivada del segundo paréntesis respecto de y? Un 20avo. Exacto, es el número que acompaña, ¿no? Entonces eso es 1 entre 20. Más lo del segundo sumando. Derivada del primer paréntesis 1. 1. por el segundo paréntesis más primer paréntesis por derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de y? Menos un 10avo. Exacto, menos 1 entre 10, ¿no? Porque es el número que está acompañando a la y. Y luego ya nada más hay que hacer las cuentas, ¿no? Esto se va a 0. De números, el único que tengo es este 40 que está aquí. Luego las x's. Aquí tengo 1 entre 20 y aquí también tengo 1 entre 20. Entonces, 1 entre 20 más 1 entre 20. ¿Cuánto es un 20avo más un 20avo? 2 20avos. Pero lo Exacto, dividimos entre 2, entonces 1 sobre 10. exactamente. Y luego las y's. Aquí tengo menos un décimo, menos un décimo. ¿Cuánto es eso? Menos 2 décimos. Menos 2 décimos, ¿no? Y eso es menos 1/5 de y. ¿Sí? Porque sacamos mitad. Y listo. Ya tengo las dos parciales y eso es el sistema que tengo que resolver, ¿sale? Entonces,
Bueno, de tarea moral estaría bien que resolvieran el sistema, sacaran el punto crítico y luego lo clasificaran, porque ya vemos cómo hacerlo. Pero si no, pues lo vemos en la próxima clase. ¿Sale? Maestra. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora.